Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. A Dios gracias, estamos una vez más acá para continuar con la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el tema titulado El sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Introducción. Dios cambia los tiempos, quita y pone reyes y revela los misterios profundos y escondidos. Él anuncia con anticipación lo que sucederá para que conozcan su omnisciencia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, le fue dado un sueño de parte de Dios para mostrarle su soberano poder, porque éste se consideraba el soberano de la tierra. Dios le hizo conocer los acontecimientos futuros, enviándole la interpretación del sueño por medio de Daniel. Desarrollo. La estatua del sueño puede interpretarse de distintas formas. En este estudio lo haremos desde un punto de vista de los 5 imperios mundiales, según Daniel capítulo 2, versículo 38 al 45. Dicha estatua tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro. Cada una de esas 4 partes representan a un imperio que será desmenuzado por una piedra cortada, no con mano. Esta piedra será el quinto y último imperio que pondrá fin a todos los imperios y que permanecerá para siempre. Veamos. Punto número 1. La cabeza de oro, el imperio babilónico. Daniel capítulo 2, versículos 32 y 38. El oro es de gran valor. Esto nos habla que el imperio babilónico fue el que más tuvo mayor gloria y poder. Su dominio fue absoluto, aunque históricamente la extensión de su territorio fue menor que la de los otros imperios. Características del anticristo. Daniel capítulo 5, versículo 21. Nabucodonosor tuvo características del anticristo, se enalteció y llegó a sentirse como un dios. Por ello durante 7 años le fue dado corazón de bestia. Inciso A. La adoración de la imagen. Daniel capítulo 3, versículos 5 y 6. Nabucodonosor hizo un horno que fue calentado 7 veces, que representa los 7 años de tribulación. Allí metió a 3 jóvenes hebreos que no quisieron adorar la estatua de oro. Ellos representan a los santos en la tribulación que se negarán a adorar la imagen del anticristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Este imperio utilizó estrategias para pervertir al pueblo de Dios con sus costumbres. Inciso B. Llevar al pueblo de Dios a Babilonia. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. El rey escogió a príncipes y nobles y los sumergió en el ambiente babilónico. Notemos que el ataque fue contra los príncipes y los nobles, es decir, aquellos que escudriñan la palabra. Hechos capítulo 17, versículo 11. Esto demuestra que el diablo ataca severamente a los ministros que cubren, enseñan y guían al pueblo a través de la palabra. Punto número 2. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. Daniel capítulo 2, versículo 32. El imperio medo-persa está representado por la plata y no tuvo la misma fuerza que el anterior. Su dominio fue de mayor extensión territorial, pero se dividió en el imperio del norte y el del sur. Característica del anticristo. Daniel capítulo 6, versículos 7 y 9. El rey Darío decretó que debían consultarlo a él antes que a Dios, dando a entender que el anticristo se levantará contra todo lo que es Dios y objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Daniel mantuvo su comunión con Dios y por ello el rey Darío permitió que lo lanzaran al pozo de los leones. Esto representa que el anticristo perseguirá a los que no nieguen la fe verdadera.
Daniel capítulo 6, versículos 12 y 16, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Tenía una ley implacable, Daniel capítulo 6, versículo 8, Daniel capítulo 7, versículo 25, estamos leyendo el inciso A del punto número 2. Una de las armas del enemigo es obligar a los cristianos a no profesar su fe. Para ello utilizará leyes que serán emitidas por las naciones. La iglesia primitiva luchó contra ese tipo de imposiciones. Pedro y otros apóstoles fueron encarcelados y maltratados para que no predicaran a Cristo, pero ellos decidieron obedecer a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29, inciso B. Prohibía tener comunión con Dios. Daniel capítulo 6, versículos 12 y 13. A Daniel quisieron obligarlo a no orar ni a realizar ninguna petición a Dios, pero él no obedeció. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades, toda vez que no sea en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Romanos capítulo 13, versículo 1. Punto número 3. El vientre y sus muslos de bronce, el imperio griego. Daniel capítulo 2, versículo 32 y 39. El imperio griego estaba representado por el bronce, que es formado por la aleación de cobre y estaño. Su territorio fue mucho más extenso que el medo persa y fue conquistando en poco tiempo. Su rey no gobernó por mucho tiempo y después de su muerte el reino se dividió. Característica del anticristo. Su rey Alejandro el Magno tenía características del anticristo. Históricamente se relata que reinó 13 años. Este rey se consideraba un dios y de él se decía que era el hijo del dios Amón. Murió a los 33 años. Veamos algunas características del imperio griego. Inciso A. Utilizaban vanas filosofías. Colosenses capítulo 2, versículo 8. El imperio griego se caracterizaba por las filosofías, pues los griegos pretendían dar una explicación fisiológica al origen del hombre. En este lugar floreció la ciencia, la literatura y las artes. Grecia conquistó mucho territorio, y no solo en lo literal, pues también ganó terreno en la mente y el corazón de la humanidad con su filosofía, ciencia y artes. Estableció conceptos de belleza, literatura, arte y formas de pensar en casi todo el mundo, que hasta el día de hoy son impartidas en las universidades de muchos países. Inciso B. Se creían sabios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12. Los griegos quisieron entender las cosas por medio del razonamiento y no creían en un solo Dios. Por esta razón el apóstol Pablo les dijo a los discípulos que tuvieran cuidado con las filosofías engañosas. A Timoteo le advirtió que evitara las pláticas vanas y los argumentos de la falsa ciencia que algunos siguieron y se desviaron de la fe. Colosenses capítulo 2, versículo 8, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 20. Punto número 4. Las piernas de hierro, los pies de hierro y parte del barro del imperio romano. Daniel capítulo 2, versículo 33. El hierro nos habla del despotismo y crueldad que los caracterizaron. Característica del anticristo. Los emperadores se consideraban dioses como César Nerón, quien era un anticristo. Hechos capítulo 12, versículo 21-23. La suma de su nombre, Kaiser Nerón, usando gematría, da como resultado 666. Este nombre mató a miles de cristianos, tal como hará el anticristo con los que se queden a la tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Analicemos las siguientes características del imperio romano. Inciso A. Azotaba públicamente a los cristianos. Hechos capítulo 16, versículo 37. El imperio trató de romanizar a los pueblos que conquistó. La forma que Nerón utilizó para imponer las costumbres romanas a los pueblos fue dándoles grano y diversión. La diversión consistía en espectáculos saturados de sadismo y crueldad, peleas de gladiadores y cristianos contra fieras en el Coliseo. Inciso B.
sacrificó creyentes. Mateo capítulo 14, versículos 9 al 11. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. El Imperio Romano pretendía hacer blasfemar a los cristianos, pidiéndoles que escogieran negar su fe o dar su vida por ella. Ante ello el Señor advirtió diciendo que no temieran por lo que habrían de sufrir, sino que retuvieran su fe hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Inciso C. Persiguió y martirizó a los verdaderos cristianos. Hebreos capítulo 11, versículo 37 y 38. En la iglesia del Señor hubieron mártires que con su muerte glorificaron a Dios. El Imperio Romano fue cruel, pero en este tiempo los mártires cristianos dieron testimonio de fidelidad a Dios. Durante este imperio el Señor Jesucristo vino a la tierra. El dominio del Imperio Romano era tan fuerte que los judíos esperaban que el Mesías viniera a salvarlos literalmente de los romanos. Punto número 5. Los 10 dedos de la estatua, en parte de hierro y en parte de barro. Daniel capítulo 7, versículo 24. Este simbolismo nos habla del resurgimiento del Imperio Romano al final de los tiempos con la intención de formar el quinto imperio. Inciso A. Representa 10 naciones de Europa que se unifican. Daniel capítulo 7, versículo 24. Como el hierro y el barro no se pueden mezclar, ellos tampoco se unirán, solo harán alianzas humanas. Daniel capítulo 2, versículo 42 y 43. La cantidad 10 es simbólica y nos habla de la totalidad de países que conformarán la coalición. Punto número 6. La piedra cortada sin ayuda de manos, el imperio eterno. Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. La piedra que cae sobre los pies de la estatua y desmenuza todos los reinos de la tierra se convierte en un monte que se llama toda la tierra, en un monte que llena toda la tierra. Este evento también representa la segunda venida del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Durante ese evento será la destrucción de todo dominio y poder del sistema mundial para implantar el reino del Mesías. Inciso A. El anticristo querrá establecer un quinto imperio, pero el Señor no lo permitirá. El inicuo unificará la política, la economía y la religión. En esta última extenderá sus doctrinas ecuménicas y sincretistas, pero finalmente será destruido por el resplandor de la venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Conclusión. La palabra profética del Señor se está cumpliendo literalmente y nos advierte para que no participemos de los juicios que vienen para los moradores de la tierra. La única solución para la humanidad en decadencia es aceptar el plan de salvación para participar en el reino eterno. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de la lectura del tema El sueño de Nabucodonosor, del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Una vez más los bendigo en el nombre de Jesús y les recuerdo que si la lectura del libro está siendo de bendición y edificación para sus vidas, los invito a que lo compartan en sus redes sociales, a que le den like al video, y si les gustaría que estuviéramos más adelante cuando terminemos la lectura del mismo, estuviéramos en la lectura de otro libro, los invito a que dejen sus comentarios en el video y primeramente Dios le estaremos dando búsqueda al libro para poder seguir edificándonos unos a otros. Una vez más, que Dios los continúe bendiciendo.